Hola, buen día, bendiciones. Estamos entre nosotras hoy en Voxa 102.1 FM. Estamos contentas de estar aquí hoy. Tenemos hoy un tema muy lindo. Soy la pastora Gina, antes que nada, me presento, ¿verdad? Porque luego se me olvida. Tenemos un tema muy lindo hoy que vamos a estar hablando y compartiendo acerca del propósito que tenemos como mujeres. Propósito en diferentes áreas, Así que vete preparando, alista tu pluma, alista tu libretita, anota todo lo que tengas que anotar. Hoy en esta mañana me acompaña la pastora Donna y la pastora Yorli. Pastora Donna. Hola, buenos días a todos. Yo soy la pastora Donna Hichan y es un gusto, ¿verdad?, el poder acompañarlos. Hoy te queremos recordar que estamos en Voxa 102.1, La Voz de Dios. Y queremos recordarte también las redes sociales que tenemos en Facebook y en TikTok. Estamos como Voxa Estudio y en Instagram estamos como Voxa Estudio CDC. Así es, ¿verdad? Buen día. Hola, soy la pastora Yorli Cordero y estoy contenta otra vez de estar aquí con mis amigas, mis hermanas, mi pastora, ¿verdad? Y hoy quiero decirte que ya estamos listas para compartir y escuchar la palabra que Dios nos va a dar. Yo sé que hoy Dios va a hablar, así que ponte en tu silla, agarra tu libreta, súbele el volumen y nos vamos a ir mientras a un corte musical y ve anotando las dudas. Ya mi pastora dijo el nombre del tema hoy, mi propósito. Puedes enviarnos tus dudas, tus comentarios, la información que tú quieras tener acerca de tu propósito, cómo descubrirlo. Y puedes mandar un número al WhatsApp 938-38-95206. Estamos para escuchar tus mensajes y tus comentarios y nos vamos a corte. Listo, regresamos a Entre Nosotras. Estamos contentas, estábamos hablando hace un momentito que hoy vamos a estar compartiendo acerca del propósito, de mi propósito, ¿verdad? Que muchas veces estamos como que confundidas. Yo recuerdo que creo que en el segundo programa o en el primero, no recuerdo bien, pero había alguien que hizo una pregunta que decía, me recuerdo, ¿cuál es la diferencia entre identidad y propósito? Bueno, hoy vamos a estar hablando precisamente acerca de lo que es eso, el propósito, ¿verdad? Y recordemos que el propósito es la intención o el motivo por el cual estoy aquí. O qué es lo que hago, cuál es el propósito con el que vivo mi vida diaria, ¿verdad? Y para eso hay que también nosotros tenemos que crear y pensar, ¿verdad? Nosotros que somos hijas de Dios, estamos bajo el propósito divino, ¿verdad? Hay un propósito individual, como decía yo, en estos días, ya no me acuerdo en cuál programa, pero hemos estado compartiendo que hay un propósito individual, que son mis propios sueños, claro. Pero mi propósito va dentro de un propósito más grande, ¿no? Que es el propósito original de Dios, ¿verdad? Sí. Hay que aprender a descubrir el propósito también, porque a veces no sabemos cuál es el propósito. Hay una etapa en nuestra vida en donde estamos descubriendo cuál es mi propósito. Yo recuerdo que cuando yo era joven, yo decía, Dios mío, ¿qué voy a estudiar? ¿Será que yo quiero estudiar? Mi sueño el principal, ¿verdad? Era ser médico. Yo quería ser médico y decía yo, ¿qué especialidad voy a tomar? Pero luego un día me senté y dije, ay no, soy muy flojita para estudiar todos los días. Y la verdad que para ser un médico mediocre, mejor no. Creo que mejor estudio una carrera que siempre haya. Y yo decía, mis 3 opciones eran medicina porque siempre van a haber enfermos, abogacía porque siempre va a haber alguien que se casa y alguien que se divorcia, ¿no? Y alguien que compra y vende. Y contador público porque yo decía, el SAT nunca va a dejar de existir, ¿verdad? El gobierno siempre va a cobrar impuestos, ¿no? Entonces, cualquiera de esas 3 carreras, pues sería buena. Mi deseo original era ser médico. Pero luego me vi así envuelta en tantos libros y en tantos. Recuerdo que cuando tomé clase de anatomía yo quería llorar y yo dije, no, se olvida el médico, lo entierro de una vez porque eso no es para mí. Y me decidí por abogacía. Me meto a estudiar el bachillerato en sociales, así era en mi época. Ajá, estudiaba sociales para luego ir a esa rama. Ay, me toca una maestra que era decana de la UADY. Y recuerdo que nos lleva un pollo y bueno, mató el pollo y había que descubrir si el pollo lo había ahorcado, si lo había ahorcado con las manos o ahorcado con una cuerda. Y yo decía, ay no señor, o sea, yo no voy a, no, esto no es para mí, tampoco es para mí. Y no porque yo le tuviera miedo a eso, sino que, o sea, era como que demasiado, ¿no? Y dije yo, no, pues ya,
O sea, números, me encantan los números y bueno, me metí a estudiar contador público. Y heme aquí, ¿no? Y heme aquí, ¿no? Y heme aquí que no me dedico tampoco a la contabilidad, ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando del propósito, de descubrir ese propósito. Entonces, en el propósito también están nuestras motivaciones, ¿no? Y nuestras limitaciones. Sí. Y nuestro alcance. Entonces, claro, uno tiene que saber e identificar cuáles son mis alcances y cuáles son mis limitaciones también para que dentro del propósito yo pueda cumplirlo de la mejor forma. Aquellas cosas a las que tengo mayor alcance o me son más fáciles de moverme o de gestionar, bueno, les doy enfocarme en ellas, enfocarme más en mis capacidades que en mis debilidades, pero no omitir mis debilidades, porque en esas voy a trabajar, pero no enfocarme en las debilidades, porque si no me voy a caer en una frustración, ¿verdad? Entonces, descubrir nuestro propósito también es parte de nuestra identidad, porque como decía yo, la identidad se construye día a día. Entonces, si el propósito que yo tenía hace... no digas unos años, unos ayeres. No, tengo 48 años. Unos veranos atrás. Unos veranos atrás. Ya casi llego a mis 50 veranos. Pero bueno, hace unos ayeres, ¿verdad? Hace un tiempo, aquella Gina que era joven, que era soltera, que no tenía una profesión todavía, su propósito en ese momento era uno. Mi propósito cuando me caso es otro, ¿verdad? Entonces, sí, nuestro propósito también es cambiante porque claro, se va adecuando a nuestra estación de vida. Y digo estación de vida porque... Pasamos varias, ¿verdad? Inviernos, bochornos. Soltería, matrimonio, juventud. Juventud, exacto. Pasamos varias estaciones de vida, ¿no? Entonces, hay un propósito, yo decía, el propósito individual es lindo, pero cuando nosotros el propósito individual lo sometemos al propósito de Dios, entonces todo empieza a tomar sentido, ¿verdad? El propósito general que Dios tuvo, todo empieza a tomar un sentido en nuestra vida y a darle forma y origen también a nuestra conducta, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, mire, qué importante eso que decía mi pastora. Yo creo que el tema de hoy va a contestar muchas dudas que pueden surgir. Ahorita usted mencionaba la importancia de conocer nuestras limitaciones y también la importancia de saber o la confusión que puede crear algo que me gusta, es mi propósito, o sea, a fuerza tiene que ser algo que me gusta o tiene que ser algo que me tengo que esforzar por hacer y cómo esa duda, ¿no? Puede incluso impedir que podamos ver realmente el propósito que tenemos en nuestra vida. Y me encanta esa parte, creo que eso es algo que ha hecho Rema en mi vida en todos estos programas, el que algo cambia, porque muchas veces nos aferramos a que las cosas no pueden cambiar, o sea, que tiene que ser de una forma y así tiene que ser hasta que yo me muera. Y no, o sea, lo cierto, cómo va de la mano, cómo si nuestra identidad va cambiando, el propósito también va cambiando y se va adecuando a lo que usted decía. Mira, eso que dices me gusta mucho porque ahorita vino a mi mente pensar esto. Tú dijiste el que todo va cambiando. Yo recuerdo que yo cuando estudiaba la secundaria, daban clases, había en tus talleres, tenías que tomar taquigrafía, ¿verdad? Y vamos a hablar, por ejemplo, en el estilo de una secretaria. Uh-huh. Antiguamente era taquigrafía, o sea, era un lenguaje y una forma de escritura. Entra la máquina de escribir y entonces cambian de las taquigrafías a las mecanografías. Uh-huh. Y todo funcionaba bien. Luego aparece la máquina eléctrica, ¿verdad? Y entonces solita borraba, ¿no? Y luego ingresa las computadoras, ¿no? Y hoy en día tenemos ChatGPT para que haga todo lo que necesitamos. Pero yo les voy a decir algo. Es bueno en la vida saber, por ejemplo, manejar esas habilidades a nosotros que nos tocó. Yo hoy en día digo, Señor, o sea, ¿cómo me arrepiento de verdad? Y estoy en búsqueda. Así que si tú sabes algo, ahí tú que me ves en Facebook, si tú sabes algún lugar donde den esas clases, por favor, mándame un WhatsApp. O si tú sabes de eso y te gustaría enseñarme, yo con mucho gusto de aprender. Yo quisiera saber taquigrafía, porque tú te imaginas mis mensajes, los hago
están dictando algo, estoy escuchando una prédica y con taquigrafía lo podría hacer, ¿verdad? Pero uno a veces no valora cosas en su momento, mientras está en ese proceso. Yo no valoré estando en esa época, no sabía para qué me iba a servir. No teníamos la madurez para imaginar que todo lo que nos habilita o nos sirve o nos enseñan desde pequeños va a dar fruto y va a servir en el futuro. Ajá, yo creo que eso es lo que nos pasa. Eso es lo que nos pasa, ¿verdad? Y como decía, bueno, un pensador que no es tan pensador pensante, que no es tan cristiano, ¿verdad? Joaquín Sabina, me encanta una palabra que dice que cuando le empezamos a hallar sabor a la vida y el aprendizaje y la sabiduría, ya se nos está acabando. Entonces, eso es una realidad, es ¿verdad? verdad. Pero bueno, omitiendo a Joaquín Sabina, un momentito, sigo creyendo, ¿verdad? Que nuestro propósito no lo debemos perder por quizás no saber en este instante, sino cuál es, ¿verdad? No, si eres joven y me estás escuchando, si todavía no te has casado, no te preocupes, estás en construcción. Tú estás en construcción y no te has casado, eres soltera, y te cuento, yo estoy en construcción y soy abuela. Estoy casada, llevo 30 años de casada ya. Bueno, cumplo 30 años el año que viene. Ahí, que lo escuche Héctor de una vez, ¿verdad? Cumplimos 30 años el año que viene en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios, que solo Dios pudo y puede sostener un matrimonio. Pero es una construcción. Aún un matrimonio, el propósito de un matrimonio también cambia, ¿sí? Sí, claro. Mi propósito al principio pues eran nuestros hijos. Hoy nuestros hijos ya crecieron, hoy ya no pagamos colegiaturas, ya no pagamos esto, ya no pagamos lo otro. Podemos darnos otros gustos que antes no nos dábamos, pero también hoy está la ausencia de los hijos en casa y entonces nos enfrentamos a esa parte de llegar a casa y no hay silencios, ¿verdad? Solo cuando están nuestras nietas. Y se hace un revolú, ¿verdad? Cuando llega mi sobrino se hace un revolú. Entonces, esos momentos van cambiando. El propósito de un matrimonio también cambia porque vivimos en estaciones, ¿sí? En temporadas, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿nos podrías compartir el versículo de hoy? Hoy es Esther 4:14 y dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte, para que los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Lo vuelvo a leer? Wow. No, bueno, yo lo entendí. Sí. Yo Wow. creo que como decía Donna, ¿verdad? Y decía mi pastor ahorita, creo que cuando no nos conocemos a nosotros y sobre todo cuando no conocemos a Dios, no sabemos muchas veces cuál es nuestro propósito. Uno crece, yo en lo personal puedo decir, yo crecí al día a día, o sea, viviendo la experiencia del día que sigue. Hoy cuando estoy en Cristo, hace unos días cuando empezó el ciclo escolar de René, mi hija, ella me decía el primer día, mamá, hoy me doy cuenta que voy a entrar a tercero de prepa y tengo que escoger qué es lo que quiero estudiar. Y entonces me pregunto, como decía la pastora hace rato, ¿qué es lo que voy a hacer, verdad? Yo solo tomé lo primero, en mi caso, yo decía lo más fácil, donde yo no lleve matemáticas, donde yo no tenga que estudiar tanto, y escogí derecho, porque mi primera opción era ser maestra. Memorizar jamás. Sí, pero cuando me dijeron que iba yo a ir a la escuela a las 6:30 de la mañana antes que los niños para darles clase, aborté la misión. Yo dije, no, a mí lo que más me gusta Eso es no es dormir. para mí. Entonces, lo que sigue, mejor me siento y Pero memorizo. no te dijeron que ser mamá te tenías que levantar. También. O sea, salí fallada. A las 6 de la mañana. Fallada. Pregúntale a mi propósito. Yandel que tiene uno nuevo ahorita. ¿Verdad? Entonces, uno de manera secular se va creyendo que solo sirves para lo que va a continuar así en corto, porque uno no mira más allá. Y yo escuchaba a René y yo decía, cómo ella que ha crecido en el Señor, su visión es diferente. O sea, ella solo no está escogiendo lo más fácil. Ella me decía, yo no voy a vivir de nada de esto, yo lo voy a servir al Señor. O sea, ella ya tiene una seguridad de que quiere terminar una carrera por un logro personal, pero al final que ella tiene un propósito y una visión en Dios, algo que yo no tenía. Entonces,
Yo he entendido que el propósito, como decía mi pastora, uno lo va construyendo en las etapas en las que estemos, en el tiempo en el que estamos también, porque no solo es tu etapa, es el tiempo que se está viviendo a tu alrededor, con las personas que hay a tu alrededor, y uno va tomando experiencias y propósitos de otras. Yo cuando conocí al Señor entendí que mi propósito no solo era ser mamá, porque era algo que a mí me gustó desde que era pequeña también. A mí me encantaba traer a todos mis muñecos, ¿verdad? Yo tenía más de 20 hijos y era pequeña. Ay, no, entonces, era horrible. Cuando yo me caso, yo decía, mi propósito es la maternidad. Y yo creía que era feliz, o sea, yo creía que era feliz. Recuerdo oír a uno de mis sobrinos decir, siempre que llego a casa de mi tía a las 12 del día, ella está sentada con su hijo en la escuela, la comida hecha, huele a limpio, no voy a decir ningún producto, huele a limpio y ella está sentada bordando. Y yo me sentía tan plena, tan feliz, y yo creía que ese era mi propósito, o sea, yo no buscaba más, ni tenía yo intención de querer algo más. Y cuando conozco al Señor me doy cuenta que, error, todo lo que yo vivía y con lo que no yo era creía. malo, pero Exacto. no era malo porque no es malo, ¿verdad? Pero no era ese. No era el propósito con el me creó. Ese era tu propósito individual. Exacto. Entonces, cuando uno conoce a Dios, yo en este caso cuando conocí a Dios, entendí que yo traía un instructivo que yo había perdido en algún momento de mi vida. Y que en ese instructivo decía que era lo que yo iba a hacer con Él, o que era lo que yo podía hacer con Él. Y entonces Dios me hace un reajuste de acomodo, ¿verdad? Y lo que yo creí, hace rato decían las limitantes, y lo que uno cree que no puede cambiar, o sea, yo creía que no iba a poder hacer algo más, que solo era mi casa, atender mi casa. Y hoy, implícitamente, vivo en varias casas, porque atiendo a muchas personas, gracias a Dios, y he entendido que el propósito no solo es mi maternidad, sino ayudar a otras a cambiar su manera de ver la maternidad, porque tampoco la mía era la correcta. Hoy vivo una maternidad en Dios, hoy vivo un matrimonio en Dios, hoy estoy en la etapa de aprender a ser suegra. Todavía no soy abuela, como dice la pastora, pero esos propósitos van cambiando y vamos agarrando identidad y propósito cuando primero lo encontramos a Él. Así es. Mira, ese pasaje que leyó la pastora Donna de la reina Esther, ¿verdad? Nos pasa, el propósito individual de Esther pudo haber sido llegar a ser reina. Pero cuando llega a ser reina, se aparece Mardoqueo. Y Mardoqueo le dice, ¿por qué si callas? Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos. O sea, si tú no lo haces, alguien lo va a hacer. Mas tú y la casa de tu padre van a morir. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino, ¿verdad? O sea, Mardoqueo está aquí confrontando a su sobrina y le dice, a ver, espérate, no te confundas, ese es tu propósito de Esther. El propósito de Esther es ser reina, pero Esther está bajo el propósito de Dios. Quiere extender el reino. Que es extender el reino. Y yo de una vez te digo, respiro y liberación viene para los judíos. O sea, de que viene, viene. Pero tú no sabes si eres tú la que llegó a esta hora y en este tiempo para que a través de ti se haga. Wow. ¿Verdad? Y yo creo que con esto nos vamos a un corte comercial. ¡Wow! Y regresamos, ¿verdad? Porque no pongamos pausa, ¿verdad? tenemos que ir a un corte, unos momentitos, ¿verdad? No se te olvide, estamos aquí, Dios te bendiga y nos vemos ahorita en un momentito. Hola, hola. Bueno, y después de una breve pausa, te recordamos que estamos en Boxa 102 FM, La Voz de Dios, y estamos en el programa Entre Nosotras. Nos acompaña la pastora Donna, la pastora Gina, y yo soy la pastora Yorli. Es un gusto estar aquí, ¿verdad? Y bueno, sigamos retomando el tema. Estábamos hablando de Esther. Estábamos diciendo que cómo Mardoqueo la confronta, ¿verdad? Y cómo Mardoqueo le dice, para esta hora llegaste, ¿no? Este es tu propósito dentro del propósito de Dios, ¿sí? El propósito no era que fueras reina. El propósito era que le dieras libertad a un pueblo. Y realmente nosotros somos así también, o sea, Dios anhela en nosotros convertirnos en reinas, ¿verdad? Y no estamos hablando de reinas ya en cuestiones políticas, sino estamos hablando de ser reinas realmente, verdaderas hijas de Dios, alcanzar en nuestra identidad el mayor potencial posible, porque ese es el deseo de Dios. Nadie tiene un hijo queriendo que su hijo
no alcance su potencial. Claro. Si nosotros como padres sabemos dar buenas dádivas, dice la Biblia, cuanto más nuestro Padre Celestial. Y en eso tenemos que caminar y en eso tenemos que estar seguras, ¿verdad? Así como Esther cumplió su propósito, Esther reacciona y dice, sí es cierto, para eso soy reina. Yo siempre digo, es como decir, bueno, todo lo que yo estudié es como decir, ah, qué lindo, pero Dios me dijo, bueno, sí, lo estudiaste, ahora ponlo en práctica, ponlo al servicio de los demás, ¿verdad? Entonces, ponlo al servicio de los demás y atiende a las demás personas. Y realmente yo es algo que yo lo hago con amor, con mucho cariño y también lo pongo al servicio de Dios todo el tiempo, porque en realidad es todo el tiempo. Y he aprendido que esa es mi manera de vivir, ¿verdad? Y cuando digo mi manera de vivir es porque todos los días lo hago, todos los días lo practicamos, ¿sí? Atendemos personas, yo atiendo muchas personas en el día y lo hago con amor, lo hago con la guianza de Dios, pero también he tratado de capacitarme para hacerlo de una mejor manera, ¿sí? No dar una consejería nada más porque yo lo pienso, sino he tratado de capacitarme, de tomar cursos para dar enseñanza, para poder aconsejar, de tomar cursos para, bueno, de repente hay gente que he podido identificar que hay gente que no puedo aconsejar, sino que tengo que ayudarla a que ella misma hable para que ella misma pueda entender cuál es su proceso, ¿verdad? Y eso es otra forma de poner en práctica lo que Dios me ha enseñado, ¿verdad? Entonces, pero nosotros vemos en la Biblia que nuestro propósito se cumple hay un propósito general, ¿no? Y eso es lo que yo decía desde el principio. Está el propósito individual y está mi propósito general. Y recordar que nosotros estamos para establecer el reino de Dios. Entonces, en el reino de Dios se necesita de todo, artesanos, de todo. Entonces, a mí me encanta analizar a Tinkerbell, ¿verdad? Yo recuerdo mucho cuando Tinkerbell lloraba porque ella decía que sus amigas, una era reina de las flores, la otra era reina de la nieve, la otra era de la primavera. Y ella lloraba y lloraba. Y entonces, y de repente ella se da cuenta que ella tenía una capacidad también. Y la capacidad de ella era construir cosas y hacer cosas, ¿verdad? Y entonces, nosotros, cuando ella se da cuenta que ella era constructora, pero la de la nieve necesita carruajes para la nieve, el agua necesita agua para la nieve, entonces al final todas la necesitaban a ella. Entonces, cuando uno se da cuenta de que tu propósito es complementar y es parte de un propósito general, uno encuentra su lugar y uno encuentra esa satisfacción que te da decir, wow, o sea, ahora sí entiendo que para esto vine. Y dejamos de anhelar lo que otros tienen. Exacto. Dejamos de envidiar lo que otra persona tiene y aprendemos a ser felices con lo que Dios nos dio. Por ejemplo, si yo quiero poner un personaje que hable de eso, no hay mayor ejemplo que Jesucristo. Jesucristo, su propósito, quizás, si tú recuerdas cuando él era niño, él se escapa un día, ¿verdad? Y se va al templo y empieza a hablar en la sinagoga y aquí y allá, y su mamá buscándolo por todos lados, ¿no? Aparece, bueno, ya sabemos lo que sigue. Pero de ahí vemos a un Jesús que está callado. Y yo digo, bueno, no lo dice la Biblia, no quiero ser apóstata o decir cosas que no son. No lo dice la Biblia, pero en versión Gina, ¿verdad? Yo digo, si yo veo a un niño que salió a predicar el evangelio, regresó a su casa y de ahí ya no quería decir nada, ¿verdad? Porque a mí me encanta cómo María le dice, cuando lo lleva a la boda, le dice, haz el vino. Y él así, no, ¿verdad? Y él así, ¿qué tienes conmigo, mujer, no? Me regañaste la vez pasada y ahora dices que yo haga el vino. Y a mí me impacta de verdad esa parte. Si yo analizo a María como mamá, wow, de verdad que es algo que envidio porque digo, Señor, ayúdame a ser una madre así. Porque ella sabía lo que comenzaba para su hijo. Ella era una mujer de Dios. Ella sabía el camino que su hijo iba a iniciar, ¿verdad? Y ella le dice, llegó tu hora, ¿verdad? Y ve y hace el vino.
Todavía Jesús le dice, pero ¿qué tienes conmigo, mujer? Ve y haz el vino, le dice ella. Y él va y hace el vino, ¿verdad? Ella sabía que ese día comenzaba el ministerio de su hijo. Que el propósito de su hijo no era ir a la sinagoga a enseñar. Era derramar el vino y era derramar su sangre, ¿verdad? Uno de repente dice, yo me acuerdo, yo tenía muchas dudas con respecto a decir, ¿por qué Jesús hizo vino para borrachos? Si ya estaban borrachos. Y lo mejor, el mejor para gente que ya estaba borracha. Y esto es la analogía, es el principio de lo que nos mostró al final. El mejor vino, que es Él, lo derramó entre puros alcohólicos, que somos nosotros. Todos los que estamos perdidos. Todos los que estamos perdidos, ¿verdad? Que estábamos perdidos sin conocer a Cristo. Su sangre era el mejor vino. Y lo derramó en gente como nosotros, que ya no teníamos ningún derecho, que no teníamos ninguna esperanza. Y Él viene a ser nuestra esperanza. Pero su propósito, Él dejó su casa, dejó su hogar. O sea, cuando tú te pones a leer la Biblia y lees que ellos allá, si lees Apocalipsis, ¿verdad? Dice que se mueven en nubes, entre las nubes. O sea, ellos no usan carro. Para nosotros, creo que para Jesús venir aquí y ver un caballo jalando una carreta o una carroza, ¿verdad? Era algo primitivo. Porque ni siquiera vino este tiempo. Porque ni siquiera vino a este. O sea, vino donde hay un Tesla. No vino a este. Vino a uno donde, o sea, era primitivo. O sea, era un burro. Se montó sobre un burro, ¿verdad? Entonces, ver la humildad de Jesús venir hasta acá y uno dice, wow, o sea, está aquí. Uno dice, wow, o sea, renunció a lo suyo por cumplir el propósito de su Padre, ¿sí? Y es cuando uno puede decir, Señor, o sea, ¿cómo no voy a renunciar a mi propósito individual si tu propósito es mayor todavía? Entonces, no me puedo quejar de lo que yo hago, de lo que yo doy, o de lo que... Porque al final todo lo que yo doy, todo lo que yo hablo, todo lo que yo pienso, todo lo que yo me he capacitado, todo lo que yo soy, es solo tu gracia sobre mi vida para ponerlo al servicio de tus hijos. ¿Sí me explico? Eso que usted dice ahorita, pastora, el cómo el amor de Dios, el amor de Jesús, es el que nos lleva a renunciar a nuestros sueños personales. A veces podemos pensar, ¿verdad? O bueno, se escucha el que es que te tienen que obligar o el que es una imposición, y no, o sea, cuando alguien verdaderamente ama, está dispuesto a soltar, como lo que contaba hace rato la pastora Yorli. Ser mamá implica también soltar lo tuyo por tus hijos, y como aquí Dios nos enseña al revés, o sea, ser hijo también es soltar lo tuyo por amor a tu padre. Hoy en la mañana leía yo un devocional, ¿verdad? Y decía él, el devocional hablaba de quién es Jesús en tu vida. Y decía, lo último con lo que yo me quedé, decía el devocional, ¿qué tan grande fue tu pecado para que Dios diga que tiene que mandar a su hijo a la tierra para salvarte? Y yo dije, wow. Pero al final dice, pero qué tan grande es su amor que mandó a su hijo por amor a ti. Y uno lo leía, ¿no? Yo muchas veces escuché desde pequeña, siempre hemos hablado de que oíamos de Dios, pero no conocíamos a Dios. Y hoy cuando eso, en todos lados oímos, sí, Dios se murió por mí, Dios se murió por mí. Pero cuando uno realmente lo recibe en el espíritu, puedes entender lo que realmente significa eso. O sea, que yo pensaba, yo humanamente, o sea, ¿cómo podría entregar a alguno de mis hijos por amar al vecino que ni lo conozco? O sea, yo en mi mente pienso, yo no entregaría a mi hijo por nadie. Humanamente pienso eso. Y Dios no nos conocía, o creemos que no nos conocía, todos creemos. Y había gente, o sea, ni siquiera sé cuánto él vino su hijo, y yo estoy naciendo cuánto tiempo después. Y Dios ya me amaba.
que desde ese tiempo Él entregó a su Hijo para que yo hoy pudiera estar aquí, junto con nosotras, junto con nuestros hijos, hablando y entendiendo verdaderamente lo que significa que Dios diera la vida por mí. Así es mira, como decía, como la analogía, hizo el vino, el mejor vino, para alguien que ya estaba borracho. O sea, ya no, ni siquiera podía distinguir el vino que estaba tomando. Solo el maestresala pudo distinguir el vino. Y nosotros estamos igual. O sea, se muere Jesús, dejó el mejor vino y nosotros estamos embriagados del pecado. Así es. ¿Verdad? Ya no distinguimos que Él es el mejor vino. Y cuando empezamos a distinguir, cuando empezamos a abrir nuestros ojos de la fe, cuando empezamos a mirar a Jesús, cuando empezamos a ver cómo es, quién es Él, qué tan grande es su amor por nosotros, qué tan grande es su misericordia y sus renuevos de cada mañana, ¿verdad? Y cuánto nos ama Dios y cómo la creación grita por todos lados donde tú veas un árbol, un pájaro, todo te está gritando, o sea, es Dios diciéndote yo te amo, o sea, yo lo hice para ti, ¿no? Yo te amo, yo lo hice para ti, disfrútalo, o sea, es Dios mismo, nuestra misma maternidad, ¿verdad? Es un regalo de Dios. Yo soy madre de 2 hijos paridos y uno no, pero los 3 son mis hijos, entonces esa maternidad yo la disfruté las 2 formas, mis 3 hijos son lo mejor de mi vida, o sea, no hay diferencia entre uno y otro, no hay, es Dios mismo diciéndonos a nosotros, un día seremos igual, ¿no? Adoptados por Cristo también. Entonces yo creo que eso es wow, hablar de Dios, la verdad que es algo que nos da vida a todas, ¿verdad? Y nos vuelve a llenar de su amor y de su palabra y de su sabiduría y va afirmando el propósito que tenemos en esta tierra. Y que te voy a decir algo, o sea, la mujer que yo soy hoy no es la mujer que era yo hace 18 años, 20 años. Yo no hablo de Dios hoy como hablaba hace 20 años. Comencé un día a sentarme y a decirle a Dios, a ver, yo he leído sobre ti. Desde que tengo 8 años leo sobre ti. Pero yo no te conozco, ¿verdad? No tengo una relación contigo. No tengo una relación contigo. O sea, yo oigo que dicen mi Padre Celestial, pero yo no te considero mi Padre. Yo oigo que dicen, hablan de ti tan bonito, pero yo no te considero de esa forma. O sea, yo no voy a mentir, yo no tengo por qué decir, sí, mi Padre Celestial, amén. O sea, no, porque no lo siento, es una realidad. Bueno, yo soy así, ¿verdad? Entonces yo un día me senté y jalé una silla y recuerdo que eso lo vi en una película creo que era el Arca de Noé, no me acuerdo cómo se llama la película, pero bueno, jala la silla y le dice, mira, jala la silla, de cuenta que estás hablando con Noé, hablaba con bueno, el nuevo Noé hablaba con Dios. No sé si recuerdan esa película donde le empieza a salir barba y los animales lo seguían y así. Y le dice, el Todopoderoso, anda, y dice, pues Noé hablaba con Dios, le dice, a ver, a lo mejor necesitas hablar con Dios. ¿Y quién es Dios? Dice él, ¿no? Y pues no sé, pero jala una silla, ¿no? Y yo lo vi en esa película y a mí eso me impactó y yo dije, sí es cierto. Y un día jalé la silla y me senté y le dije, o sea, yo no sé quién eres tú, pero yo quiero conocerte, yo quiero enamorarme de ti, o sea, no sé, yo quiero saber quién eres tú, ¿sí? Y empecé a hablar con la silla, literal, con la silla, o sea, no sé, no lo hacía mucho tiempo, lo hacía quizás 2-3 minutos. Leía yo la Biblia, siempre la leí, pero la verdad la leía yo de una forma como informativa, nada más, como para tener conocimiento. ¿Quién era Noé? Me acuerdo que yo tenía hasta un listado de los personajes y yo solo en realidad buscaba qué era lo que había hecho cada personaje y ya, como para tener cultura general de historia. Como un libro de historia, exacto. Pero cuando empecé a hablar con Dios, cuando empecé a decirle, quiero saber quién eres, quiero que me hables a mi corazón. O sea, yo no sé la forma, yo veo que hay gente que dice, Dios me dijo, Dios me habló, y yo no tengo nada de eso, ¿verdad? Y Dios empezó a hablar a mi vida a través de su palabra.
Y me acuerdo que yo le decía, no me vayas a hablar así en el oído porque yo no voy a saber si eres tú, si es mi mente o si es que, ¿verdad? O sea, yo en mis batallas aquí mentales. Pero al final he logrado entender cuando Dios me habla a través de su palabra, ¿sí? Cuando estoy leyendo la Biblia y voy leyendo. Y hay pasajes que son precisamente para eso. Aquí hay uno que a mí, yo encontré, ¿verdad? Y me gustó mucho, y es, Dios me creó con un propósito. Jeremías 1:5 dice, antes de que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Wow. ¿Cómo volvíamos a lo mismo, ¿no? O sea, es algo que Dios pone en nosotros desde el inicio, no somos una casualidad en la tierra, o sea. Como decía la pastora. Ajá, decía, o sea, no existíamos, pero en el corazón y en la mente de Dios ya estábamos. Mejor dicho, no nos acordamos. Bueno, Sí, o sea, hay niños que van a nacer ¿Sí? en este tiempo, que ni saben de él, pero Dios ya sabe de ellos. Sí. Emilia ya estuvo en el corazón de Dios, en las manos de Dios. Eso sí. Hay que preguntarle, Emilia, habla y cuéntanos de él, ¿verdad? tú que estás reciente. Tú que estás reciente. Tú ves un recién nacido y ellos están en completa paz, tan completa paz, tan despreocupados. Si tú los amas o los tiras en un bote de basura, ellos no sienten y no están en una paz que no entendemos. Amén. Esos pasajes son lindos. Creo que Dios nos afirma, nos habla, nos sigue hablando, ¿verdad? Diciendo tu propósito está en mí y tú fuiste creada con un propósito. Sí, yo busqué, mira, el Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí y tu misericordia de Jehová es para siempre. No desesperes pues la obra de tus manos. O sea, realmente él, escrito está desde cuando la Biblia, desde cuando su amor, que íbamos a encontrar propósito en él y que él ya tiene algo para nosotros, ¿verdad? Él sabe qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a cumplir, cuánto tiempo vamos a estar en esta tierra haciendo y estableciendo su reino, ¿verdad? Y yo te invito a que no te vayas, vamos a seguir platicando, pero necesitamos ir a un corte rápidamente y regresamos con más preguntas. Te recuerdo que estamos en Voxa 102.1 FM, La Voz de Dios, y si tienes dudas, quieres hacer una pregunta, puedes mandar todos tus comentarios al 938-38-95206 y vamos a seguir respondiendo dudas. ¿Ok? Nos vemos pronto. Hola, buenos días. Te recordamos que estamos aquí entre nosotras. Estamos en Voxa 102.1 FM, La Voz de Dios. Hoy estamos hablando acerca de mi propósito. Queremos recordarte nuestras redes sociales para que sigas escribiéndonos, para que sigas mandando tus mensajes, tus preguntas. Nos encuentras en Facebook y en TikTok como Voxa Estudio y en Instagram como Voxa Estudio CDC. El número para que puedas contactarnos es 938-38-952-06. Y por acá ahorita, aprovechando que estábamos en corte, estuvimos leyendo algunas preguntas que han estado haciendo y hay una en particular que llamó mucho mi atención, Sara, y es cómo diferenciar entre lo que yo quiero y lo que Dios tiene para mí. Wow, esa es una buena pregunta. ¿Cómo diferenciar entre lo que yo quiero y lo que Dios tiene para mí? Bueno, yo creo que es algo simple. Lo que yo quiero tiene un propósito limitado. Y lo que Dios quiere para mí tiene un propósito generacional. Wow. No sé si me explico. Sí. Lo que yo quiero es, por ejemplo, vuelvo a resumir, voy a hablar de mí. Lo que yo quiero es ser contador, ¿no? Tener una profesión y ser. Lo que Dios quiere para mí trasciende. Trasciende a mis generaciones, trasciende a mis hijos. Alcanza a otras personas. Alcanza a otras personas, ¿verdad? La carrera en Cristo no es llegar, no es como en el mundo nos enseña, es llegar primero y ser llegar primero y obtener el primer lugar. La carrera en Cristo es llegar, aunque sea de último, pero acompañado. Ese es el propósito de Dios. No es llegar solo, es mientras más te acompañen, mejor. Te cuenta, ¿verdad? Pero llegar sola, no. Y lo importante no es una carrera de tiempo, sino de perseverancia, de consistencia, de permanencia. Entonces, vuelvo a lo mismo. Mi propósito es
se limita a mi persona. Y el propósito en Cristo es generacional. Es que eso es algo que definitivamente solamente vamos a poder entender cuando buscamos a Dios, porque uno es individualista, uno solamente piensa en sí mismo, nadie te abre ese panorama más que Dios. Nadie puede poner en nosotros amor por las demás personas más que Él mismo. Yo recuerdo cuando estaba niña había una canción que decía, vamos a ver cómo es el reino del revés. Y tú oyes la canción y todo es al revés, ¿verdad? Y así es en Cristo, es el reino al revés, no es lo que el mundo te enseñó. O sea, Dios te dice, no, comparte. Dios te dice, pero yo quiero, no. Es a la manera de Él, a la usanza de Él. Así es, ¿verdad? Yo, bueno, la pastora mencionaba en uno de los primeros programas, ¿verdad? Que ella y yo somos hermanas de sangre. Y yo recuerdo que ella siempre quería tener gente en la casa. Y yo era algo que ya hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero ya Dios trabajó conmigo eso. Yo siempre quería, entre menos mejor. Y cómo me molestaba, ella quería hacer fiesta siempre y ella quería que toda la gente fuera. Y yo decía, o sea, ¿por qué quieres tener la casa llena? O sea, hay que estar aguantando el carácter, el temperamento de todos. O sea, yo cada que se podía, yo así, se acabó la fiesta, ya todos en su casa. Y cuando empezó la iglesia y ella empieza la iglesia aquí y empieza a llegar la gente y decía, ay no, otra vez, por Dios, quería tener la iglesia llena, ¿verdad? Pero Dios te va cambiando el corazón, como decías tú hace rato, y uno va encontrando que un día ella me dijo, cuando ella me dijo, renuncia a lo que tú quieres y acepta a las personas porque eso es lo que Dios quiere, ese es el sueño de Dios, que eso no se extienda. Y recuerdo que yo le pregunté, ¿y mi sueño? Y ella me dijo, tus sueños se van a cumplir en el sueño de Dios y vas a aprender a ser feliz. Dentro de los de Dios, ¿verdad? Y hoy cuando, como mencionaba hace rato, cuando Dios me dio la oportunidad, porque no son mis hijos, quiero que quede bien claro, ¿verdad? Pero hoy cuando atiendo a muchas personas, hoy me da alegría saber que Dios no me llenó de tantos hijos en la... Pero traías tu triciclo con 20 hijos. Ajá, pero Dios no me llenó de hijos en la tierra. Exacto. Yo quería tener mi casa llena, pero sin hijos. Ajá, eran mis sobrinos. Me gustaban los sobrinos, porque no hay responsabilidad. Yo a Yorli le gustaba jugar a ser mamá y tener 20 hijos. Mira, Dios nos cambió la jugada. La jugada, ¿verdad? Entonces, Dios va cambiando, ¿verdad? Y hoy cuando miro, digo, o sea, efectivamente no son mis hijos, pero me siento feliz porque mi sueño, aunque no me gustaban las personas, hoy estoy rodeada de personas, ¿verdad? Y de poder aconsejar y decirle a las personas, mira, yo ya caminé por ahí y no es así, mejor vete por acá. Entonces, verdaderamente los sueños de uno se van cumpliendo entre los sueños de Dios y su propósito es seguir extendiendo el reino, ¿verdad? Y aquí me llegó a mí una pregunta, pastora Dona. Dice, ¿cómo puedo saber cuál es mi propósito? ¿Cómo puedo saber cuál es mi propósito? Yo diría que, número uno, buscando primeramente a Dios, ¿verdad? Creo que Él es el que tiene el manual, el que nos va a decir realmente nos va a decir y vamos a poder entender para qué estamos aquí. Y número dos, que es algo que usted también mencionaba, profesora, en el caso de Esther, hubo un Mardoqueo, en el caso de Jesús hubo una mamá que lo impulsó. Entonces yo diría que escuchar la voz de alguien que te dirija, de un buen líder, de un buen pastor, ¿verdad? Dios les habla a ellos. Claro, la Biblia dice, en la multitud de consejos está la verdadera sabiduría. Obviamente, no consejo de cualquiera, ¿verdad? Uno tiene que saber elegir los consejos. Y creo que los consejos más importantes son de las personas que han sido los mentores para nosotros. En este caso, nuestros padres es un consejo muy importante. El consejo de un pastor es muy importante y el de un líder también es importante, ¿verdad? Y el de algunas personas que tienen una importancia para tu vida, pero que a la vez tienen una forma de vida que tú deseas caminar por ella o alcanzar. Traducción, testimonio. Que tengan testimonio de vida. Alguien que te inspiren. Que te inspire, ¿verdad? Y bueno, pastora Yorli, aquí aparece una pregunta. Saludos a todos los que nos están escribiendo por Facebook. Qué bueno que nos está sintonizando. Es una alegría verte. Norma Flores, muchos saludos. Te bendigo. Romina, saludos. Yandel, saludos. Gracias por escribir. Bueno, quisiera yo saludar a todas, pero no puedo. Entonces,
Saludos a todas. Mejor dice dicho, por saludos aquí, a todas las redes, a todas las personas. Todos los canales. bendiciones a todas. Alejandra, un beso, Besito. saludos. Dice aquí, ¿cómo puedo cumplir, Pastora Yorli, con mi propósito si mis circunstancias son difíciles? Fíjate que eso hablaba yo con la pastora Karen hace unos días, ¿verdad? Porque uno a veces, sobre todo cuando eres pastor o líder, tú también tienes una vida. Y la gente te llama, yo a veces, por ejemplo, recibo más de 15 WhatsApp diarios y nunca me preguntan cómo estoy, sino, pastora, me peleé con mi esposo, pastora, no tengo dinero, pastora, o sea, solo es pastora y su necesidad. Nunca hay, o son pocas las personas que me preguntan, o siquiera para romper, pastora, ¿cómo está? Pero fíjese que me peleé con mi marido. Y uno va entendiendo eso, ¿verdad? Y dices, Bueno, para eso estoy. para eso estoy, ese es mi propósito. Y uno sana su corazón en ese sentido Sí. también, o sea, porque yo he entendido que Dios me llamó para dar, no para que me estén preguntando cómo estoy. Qué bonito se siente cuando alguien, pero va a llegar el tiempo en que esas personas también preguntan por ti, cuando Claro. Dios va sanando su corazón. Claro. Pero creo que Dios nos da la capacidad de aún en tus días difíciles, de tener una palabra siempre para alguien. Hace rato decíamos, Dios no me habla audible, Dios no lo veo. Pero cuando yo leo su palabra, yo me aferro a esas promesas y son las que vienen cuando yo tengo tiempos difíciles. Entonces, cuando alguien viene, aunque yo esté diciendo, no sé cómo voy a pagar la colegiatura, y alguien me dice, pastor, no tengo dinero, tú crees que Dios, porque dice la palabra de Dios, que cuando tú le crees, tú vas a tener dinero, que cuando tú le crees, los cuervos van a venir. Y a veces uno está, ay Señor, si yo no tengo dinero en la bolsa, pero tú sí lo vas a tener. Y entonces, tenemos fe para decírselo a alguien, que aunque tú no lo tengas, a mí me ha pasado muchas veces, y no solo hablando económicamente, ¿verdad? Que cuando yo declaro una palabra sobre alguien, yo recibo paz. Y yo le digo, Señor, si yo puedo creer que eso va a pasar, porque no se lo digo de mentira, se lo digo porque es una palabra que sé que se va a cumplir y que si ella tiene fe la va a recibir. Y cuando la suelto, yo digo, Señor, tu palabra dice que estoy espada de doble filo. Ella va a recibir lo que está pidiendo y tú pones paz en mi corazón y también lo voy a recibir. Entonces, he entendido que en los tiempos difíciles, sus promesas son las que me hacen recordarme quiénes son, quién soy yo, cuál es mi propósito y mantenerme firme y constante creyendo que la promesa que yo diga también va a ser para mí. Amén. Y fíjate que con eso es simple. Jesús cumplió su propósito en una temporada más difícil que no se podía. O sea, estaba siendo golpeado, azotado, clavado en una cruz. Y en medio de todo eso cumplió el propósito. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía que pasar todo eso para que el propósito se cumpliera. Entonces, no hay mayor ejemplo de estar en una temporada difícil y cumplir un propósito que mirar a Jesús. Y uno dice, cuando uno mira eso, uno dice, ay, si yo no estoy pasando, lo que tengo no es nada. O sea, en realidad, Gina, no te ahogues en este vaso de agua si no estás pasando nada comparado con Jesús. Yo creo que eso nos hace, o al menos a mí me hace, cuando tengo un problema así y no sé cómo solucionarlo y de repente entro como en crisis, miro la cruz y digo, no tengo nada. O sea, Dios se va a encargar. Sí, y ahorita decías algo importante, o sea, él estaba en la cruz en el peor momento y cuando al de al lado le dijo, Ay, no. cuando llegues con tu padre, acuérdate de mí. Y, ay, no, ya se me rompió el corazón. Y él le dijo, de hecho te digo que voy a alcanzar a ser paraíso. O sea, aún en medio de su dolor físico, emocional, porque él también le dijo a su padre, pasa esta copa de mí. Y tengo miedo y encomiendo mi alma. Él supo decirle a alguien, ahí colgado, hoy mismo estarás en el cielo. En el cielo. Fíjate, sabía su identidad de hijo. O sea, él no dijo, ¿será que mi padre te va a aceptar? Exacto. Sabía su identidad de hijo. Desde ya te digo que hoy mismo Hoy estarás mismo. allí. O sea que cuando te mueras, hoy mismo llegamos al Tú cielo. no te preocupes, hermano, tú no te preocupes, es como Dios dice, tú no te preocupes, mira, tú aguanta, ahorita aguanta, que todo duele, pero mira, lo que viene será mejor. Amén. Yo amén. creo que esa es la bendición más grande que podemos tener, así que aguantemos, ¿verdad? Y bueno, no quisiera que nos fuéramos, ¿verdad? Pero vamos a ¿Cómo le pasan tus lágrimas? para que terminemos de llorar a gusto. Vamos a un corte comercial rapidito. Te recuerdo que estamos en Boxa 102.1 FM, La Voz de Dios. Te recuerdo el número donde puedes contactarnos, es 938-38-95206. Estamos hablando de mi propósito.
Regresamos en breve. Hola, hola, ya estamos otra vez de nuevo. Soy la pastora Yorly y te recuerdo que estamos en el programa Entre Nosotras. Estamos en Voxa 102.1 FM, La Voz de Dios, y estábamos platicando de nuestro propósito, ¿verdad? Estábamos hablando de lo que Dios hace. Yo creo que hoy nos hemos llenado de buenas noticias, de buenos versículos, hemos afianzado nuestra fe y sé que Dios todavía va a seguir dando puntos estratégicos para recordar cuál es nuestro propósito en este tiempo y en esta tierra y en donde estemos sembrados, plantados. ¿Verdad, Pastora Donna? Si quieres compartirnos algo. A mí me gustaría compartirles 3 tips, ¿verdad? Con que ya ir de un poquito de lo que hemos hablado y que mencionaba la pastora al inicio, y uno de ellos es conocer tus dones y talentos. Nos va a servir mucho para saber cuál es nuestro propósito. ¿Por qué? Porque Dios nos dio habilidades para poder bendecir a otros. Decíamos hace un rato, ¿verdad? El conocer las limitaciones y el conocer qué es lo que tenemos, conocer qué es lo que tengo yo para poder dar, para poder bendecir a alguien más. Otro es el servir en lo pequeño. Lo pone aquí, el propósito no siempre se revela al instante, muchas veces empieza a pasos sencillos en el servicio, donde nadie quiere estar. Creo que ahí Dios comienza a formar algo y eso te catapulta a donde Dios te quiere llevar, ¿no? Dímelo a mí, que no me gustan las cámaras, no me gusta el exponerme públicamente, no me gusta. Pero aquí es donde se está poniendo, y es algo, por ejemplo, en lo personal, a lo que le estuve rehuyendo mucho tiempo, dando vueltas, y más hoy, más mañana me invitaban a algún programa y yo así, y luego, en otra ocasión, ¿verdad? Y no era por ser chocante, sino en realidad es algo que me daba temor. Quizás la exposición no me gusta mucho, increíble, pero es una realidad. Pero bueno, Dios hace, a mí me gusta estar atrás de él. Dios le hace a uno, yo prefiero trabajar atrás de él. Si yo te digo, soy un buen segundo, pero me gusta así, me gusta estar atrás de él. Pero bueno, Dios sabe lo que hace y los tiempos de cada quien. Y las intenciones del corazón. Del corazón. Aquí apuntaba precisamente ese tip: ten un corazón dispuesto. No se trata solo de lo que a ti te gusta ni donde a ti te gustaría estar, sino donde Dios te necesita. Dios guía en oración y afirma con su palabra en donde nos necesita en ese momento. Yo leía, ¿verdad? Y yo decía que un tip que yo pienso es primero que siempre busquemos a Dios. O sea, realmente tener una relación con Él me hace reconocer mi propósito. Si yo me levanto y digo, como dijimos al inicio, o sea, yo soy abogada y eso solo va a ser lo que yo sé hacer, porque para eso yo estudié, no vamos a saber cuál es el propósito que Dios tiene en mí. Entonces, buscarlo a Él y preguntarle, o sea, sí soy abogada, pero ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Eso es muy importante para saber que Dios no me vaya mostrando a dónde me quiere llevar. Porque la abogacía la estudié por algo, pero me voy a desarrollar en algo aquí. Otra cosa que entendí es, tú decías ahorita, nuestros dones y talentos. Yo busqué que debemos ser intencionales en lo que hacemos. A veces lo que creemos o con lo que tenemos decimos, solo esto se hace, no sé hacer más. Y Dios nos capacita sin darnos cuenta para llevarnos a otro nivel. Y a veces solo nos forma para enseñarle a otro y a ti te va a enseñar otra cosa. Yo recuerdo a la pastora, ella hacía muchas manualidades y ella siempre me decía, yo le aprendo, y yo, ay, no me gusta eso, y no me gusta. Y ella aprendió a hacer muchas cosas y después ella me pasó la estafeta de hacerlo y ella se dedicó a otra cosa que no sabía. Dios la habilitó con otra cosa y me enseñó. Hoy con trabajo y prendo una pistola de silicón. Yo aprendí a hacer todo eso, todas las manualidades, y mi primer ministerio fue Eagle Kids. Y desarrollé todo lo que había aprendido, todo, y después Dios me llevó a otro. Y hoy sigo aprendiendo otras cosas, pero mis dones y mis talentos se los he puesto a Él y le he dicho, lo que no sé, capacítame, porque tú eres el maestro que capacita en todo. Y un último punto que busqué es hablar con las personas maduras en la fe. La pastora decía, rodéate de personas que realmente te guíen y te instruyan, porque
sino aunque tenga un propósito, si voy, como dice mi pastora siempre, como llanero solitario, al final ese propósito no va a ser Terminarás propósito. como jinete sin cabeza. Exacto. Ya no puedo decir más. La verdad. Se acabó el llanero solitario. El llanero solitario termina como jinete sin cabeza. Literal. Exacto. ¿Verdad? Entonces, sin Dios es imposible Tener propósito. tener propósito. Y bueno, llegamos al final de nuestro programa. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a identificar nuestro propósito individual. Ayúdanos a cumplirlo porque todos tenemos un sueño, Señor. Pero también te pedimos, Señor, que el propósito individual podamos ponerlo a tu disposición para que podamos ayudarte a cumplir ese propósito divino, que es establecer el reino de Dios, Señor. Si Jesús nos dejó el ejemplo, no tenemos más que seguir los pasos de Jesucristo. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. En verdad. Y bueno, te recuerdo que nuestra línea telefónica sigue abierta. Ya en esta hora se acabó el programa, pero continuamos luego con Coffee en la Office, también va a estar bueno. También van a seguir recibiendo mensajes, así que no olvides, nuestro número telefónico es 938-38-95206. Sigue escribiéndonos en Facebook, manda mensajito, te vamos a contestar. Las redes sociales están abiertas para ti, para todos nuestros seguidores. Nos vemos el jueves, no se te olvide, en punto a las 10:30 entre nosotras. Te recordamos, ¿verdad? Que estamos en Voxa 102.1 FM, La Voz de Dios. Wow. Te esperamos en el próximo Entre Nosotras. Vamos a bendecirte, queremos bendecirte y queremos seguir alcanzando a más personas. Amén. Nos vemos. Nos vemos. Adiós.